¿Quiénes conocen el corazón de Cristo? Y esta es la lección 2 y nuestro lema siempre será en todas las enseñanzas que la voz del texto hable antes que la nuestra. Entendemos que la Biblia es palabra de Dios y que fue inspirada por Él. Soy Alejandro y esto es Biblia Simple. Seguinos y comenta. Si preguntamos cuál es el versículo más corto de toda la Biblia, la mayoría respondería casi sin dificultad: Jesús lloró. Juan 11:35. Dos palabras que podrían pasar desapercibidas. Sin embargo, detrás de ellas se esconde una de las escenas más conmovedoras del Evangelio. Generalmente escuchamos que Jesús lloró porque amaba profundamente a Lázaro, o porque sintió compasión por Marta y María, o porque contempló el dolor que el pecado había producido en la humanidad. Y todas estas cosas son reales, son correctas, pero cuando dejamos que la voz del texto hable antes que la nuestra, descubrimos una perspectiva que muchas veces pasa inadvertida. Juan no registra un llanto desesperado, no nos presenta a un Jesús dominado por la angustia. No dice que gritó, no dice que rasgó sus vestiduras, no dice que cayó al suelo, simplemente dice: Jesús lloró. Jesús lloró, pero no como lloraban los demás. Cuando leemos cuidadosamente el relato, encontramos un contraste muy interesante. María lloraba y los judíos lloraban, y toda Betania estaba sumergida en el duelo. Pero Juan describe el llanto de Jesús con un verbo completamente diferente. María y los judíos aparecen llorando con un término griego que describe el lamento fuerte y audible, propio de los funerales judíos. Era un llanto acompañado de gritos y expresiones públicas de dolor. Sin embargo, cuando llega el momento de hablar de Jesús, Juan cambia deliberadamente la palabra. Utiliza el verbo edak risen, perdón si está mal pronunciado, es griego. No describe un lamento, describe lágrimas. Jesús no necesitó levantar la voz para expresar su dolor. Su corazón habló mediante lágrimas silenciosas. Las lágrimas silenciosas solamente podían verse. Después de decir que Jesús lloró, Juan añade un detalle sorprendente. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Juan 11:36. Y detengámonos por un momento en este detalle. No dijeron: escuchen cómo llora. Dijeron: mirad cómo le amaba. ¿Por qué? Porque las lágrimas no hacían ruido. Había que observar su rostro, había que fijar la mirada en él. El relato no muestra que quienes estaban observando a Jesús percibieron sus lágrimas. No fue un llanto que llamó la atención por el sonido de su voz, sino por lo que podía verse en su rostro. Este detalle, que parece casi insignificante, pero que Dios decidió dejarlo escrito, y cuando la escritura conserva un detalle nunca lo hace por casualidad. El rostro revela aquello que las palabras no siempre pueden expresar. Las lágrimas son uno de los lenguajes más sinceros del corazón. Jesús no pronunció un discurso, no explicó lo que sentía, no necesitó hacerlo. Sus lágrimas hablaron por él. Quienes observaron su rostro pudieron comprender lo que ocurría en su interior. Ellos mismos dijeron: mirad cómo le amaba. Las lágrimas revelaron aquello que las palabras no habían dicho. El amor de Cristo quedó expuesto en el silencio. Una enseñanza para nosotros. Aquí debemos ser cuidadosos. El propósito principal del pasaje no es enseñarnos un principio sobre la intimidad con Cristo. El propósito inmediato es mostrarnos la humanidad perfecta de Jesús, su compasión y su amor. Eso es lo que el texto afirma. Pero una vez que dejamos hablar al texto, encontramos una hermosa enseñanza que armoniza con toda la Escritura. Quienes estaban mirando atentamente el rostro de Jesús fueron los que pudieron ver sus lágrimas. Y esa observación nos deja una aplicación espiritual. Lo mismo sucede con el corazón de Cristo. Muchos conocen sus milagros, muchos conocen su poder, muchos conocen su nombre, pero pocos conocen realmente su corazón. Porque el corazón del Señor no se descubre desde la distancia, se descubre permaneciendo cerca de Él. Toda la Escritura nos invita a buscar su rostro. Esta enseñanza armoniza
con un llamado constante a lo largo de toda la Escritura. David escribió: tu rostro buscaré, oh Jehová, Salmo 27:8. No dijo buscaré solamente tus bendiciones, dijo buscaré tu rostro. Moisés hablaba con Dios cara a cara. Los discípulos caminaron junto a Jesús durante 3 años. Juan recostó su cabeza sobre el pecho del Maestro. La intimidad siempre revela aspectos del corazón de Dios que jamás pueden descubrirse desde lejos. No basta con conocer lo que Cristo hace. El llamado del Evangelio es conocer quién es Cristo, quién es Él. En conclusión, Juan pudo haber escrito muchas cosas. Pudo decir que Jesús se conmovió, pudo decir que sintió tristeza, pudo decir simplemente que amaba a Lázaro. Sin embargo, Dios quiso dejar registrado un detalle que atraviesa los siglos. Jesús lloró, un llanto silencioso, sin espectáculo, sin protagonismo, sin palabra. Y principalmente fue un llanto silencioso. Hubo quienes, al contemplar su rostro, percibieron las lágrimas que revelaron su amor. Quizás esa sea también una invitación para nosotros que vivimos en una generación fascinada por las respuestas rápidas. Pero el Señor sigue llamando a hombres y mujeres que no solo busquen sus manos, sino también su rostro. Porque las manos de Cristo alimentaron multitudes, sus manos sanaron enfermos, sus manos levantaron muertos, pero fue su rostro el que dejó ver las lágrimas de su corazón. Entonces, ¿quiénes conocen realmente el corazón de Cristo? No necesariamente quienes más hablan de Él, no solamente quienes conocen su doctrina, ni siquiera quienes han visto sus milagros, sino aquellos que permanecen tan cerca de Él que aprenden a contemplar su rostro, porque quien contempla el rostro de Cristo termina descubriendo su corazón. Por todo esto, hoy te invito a creer y a conocer a Jesús desde el lugar donde estés. La Escritura dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10, versículos 9 y 10. Si hoy crees en Él, habla con Dios con tu corazón, sincero. Decí después de mí: Señor Jesús, creo que eres el Hijo de Dios. Creo que moriste por mí, que perdonaste mis pecados y resucitaste para darme vida eterna. Hoy te recibo como mi Salvador y mi Señor. Transforma mi corazón y enséñame a caminar cerca de ti todos los días de mi vida. Amén. Soy Alejandro y esto es Biblia Simple. Seguinos y comenta tu experiencia. Déjanos una opinión del video